Pero bien, a mí me gustaría leerles un versículo que está en Lucas 5, 37 y 38. Vamos a leerlo en la versión de Reina Valera 1960. Y el verso dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Muchas veces en tu caminar cristiano es necesario que algo pase en tu vida, que haya un cambio. ¿Cuántos de acá quieren este año de verdad tener algo nuevo de parte del Señor? Amén. Y muchas veces para que el Señor ponga eso, algo nuevo, algo viejo tiene que irse. Entonces, miren, el tema de esta noche, hermanos, es libres del pasado. Y a mí me gustaría empezar, ¿verdad? Pues yo creo que introduje el tema, pero me gustaría empezar también con una verdad. Y me gustaría que leyéramos juntos Romanos 8, 16 y 17. Y la palabra del Señor dice así. Voy a ir un poco rápido. Puede leer en las pantallas conmigo. Y dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este es un primer punto que quiero compartirle. Mire, Dios quiere que todos nosotros experimentemos sus promesas. Y el enemigo intenta vez tras vez. En primer lugar, va a hacer hasta lo imposible para que no lleguemos a ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Bien, y una vez que somos hijos de Dios, pues nos convertimos en herederos de las promesas que el Señor hacía a nuestras vidas. Entonces, si estás aquí esta noche, el enemigo no pudo impedir que pudieras encontrarte con la gracia del Señor y ser llamado su hijo. Pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? El enemigo va a venir y va a impedir que puedas tener la herencia de las promesas del Señor en tu vida. Entonces, yo no sé cuántas promesas de usted sabe en su corazón de las que da el Señor. Hay algunos que dicen que hay un poquito más de 3,500 promesas, otros que dicen que hay 5,000, otros que dicen que hay 7,000. Y no importa la cantidad que haya, lo que importa es que el Señor ha prometido cosas para nosotros. Amén. Bien, y yo quiero recordar, ¿verdad?, algunas promesas, y yo quiero escuchar a ver aquellos hermanos que digan amén para los que puedan creer en las promesas del Señor. Y por ejemplo, el Señor dice dentro de su palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien que pueda creer esa promesa? Amén, aleluya. Pero hay otras promesas, ¿verdad? Estas promesas está hablando del futuro, ¿verdad? Yo te ayudaré, yo te sustentaré. Pero hay promesas que nos hablan acerca de los planes de Dios para nuestras vidas. Y por ejemplo, el Señor también dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para tu vida, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un fin y una esperanza. A veces muchos de nosotros necesitamos esa pizca de esperanza. Esa pizca de esperanza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a ser diferentes. Pero también hay otras promesas en las que siempre nosotros nos podemos fortalecer, ¿verdad? El Señor dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, también yo estaré contigo, y no te ahogarás ni por los ríos, ni la llama arderá en ti. ¿Alguien puede creer esa promesa del Señor para su vida? Amén. Bien, lo importante acá es que nosotros conocemos las promesas del Señor. Y lo que les decía al inicio, el enemigo, una vez que no haya podido impedir de que seas hijo del Señor, va a impedir de que puedas tomar la herencia que te corresponde como hijo del Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Saber que es necesario que hagamos algo para poder alcanzar esas promesas. Entonces, para poder conocer la voluntad del Señor para nuestra vida, muchas veces es necesario que meditemos, que algo cambie en nuestra vida. Y miren lo que dice Romanos 12:2. Es un versículo muy conocido, pueden leer conmigo en la pantalla. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la pregunta es: ¿por qué es necesaria la transformación? ¿Por qué es que para que conozcamos la voluntad del Señor
es necesario que haya una transformación, no solo en nuestra vida, o sea, puede haber una transformación en nuestro entorno. Aquí habla específicamente del entendimiento, pero algo es necesario que se transforme, algo es necesario que cambie para que conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Y es que acá la importancia de esa transformación es porque cuando no hay un cambio, cuando no hay una transformación, hay marcas de tu pasado que son visibles, hay marcas de tu pasado que no te dejan avanzar. ¿Han conocido ustedes a aquellas personas que quizá siempre viven peleando, que son indecisas o que viven eternamente en un conflicto? Muchas veces no es porque las personas hayan nacido así, sino que hubo una situación que las hizo así. Pero miren, Jesús se topó con este tipo de personas. Mateo 11, 18 y 19. Hay una parte donde Jesús hace como una queja y dice, pero ¿con qué puedo comparar a esta generación? Y después dice en el versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Muchas veces podemos encontrarnos con este tipo de personas, o peor aún, podemos ser este tipo de personas, que somos indecisas, que en cualquier situación de la vida queremos permanecer en este eterno conflicto. Y yo sé que hay cosas en nuestro pasado que quizás no nos dejan avanzar. Ahora bien, sabemos que Dios quiere darnos promesas porque somos hijos de Él. Sabemos que es necesario que algo cambie en nuestra vida, algo en nuestro entendimiento, algo se transforme. Pero ¿cómo pasa la transformación? Y me gustaría que leyéramos 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y me gustaría que meditáramos un poco o que nos detuviéramos en esta primera parte, porque dice, si alguno está en Cristo. ¿Qué denota eso? Aquí no dice si alguno estuvo en Cristo, si alguno estará en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo. Esta palabra habla mucho del presente. ¿Y qué significa esto? Si tú estás conectado a Cristo en tu presente, no ayer, no mañana, cuando estás conectado en tu presente, hoy, en este momento, ahora, Dios tiene el poder para hacer las cosas nuevas ahora. ¿Me voy a entender? Bien, entonces Dios habla de nuestro presente, porque nosotros no sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero para que las conozcamos y que las podamos vivir es necesario que realmente en mi presente Cristo sea el centro de todo lo que yo estoy moviendo. ¿Será que mis pensamientos son los pensamientos que Jesús tendría? ¿Será que mi manera de actuar es la manera en que Jesús actuaría? ¿Será que mi manera de vivir sería la manera en que Jesús viviría? ¿Será que mi manera de hablar es la manera en que Jesús hablaría? Yo creo que es necesario que prestemos atención a cómo estamos viviendo nuestra vida, porque dice que cuando atamos nuestros pensamientos, atamos nuestra boca a la manera de Cristo, en Cristo Jesús todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Amén. Fíjense que escuchaba un predicador que hacía una referencia acerca de esto. Un momento en Cristo puede cambiar el resto de tu vida. Y él hacía la mención a cuánto tiempo uno tarda en leer la historia de la conversión de Pablo. Y él decía, puede que te tardes 40, puede que te tardes 30 segundos en leerlo, pero esos 30, 40 segundos en la vida de Pablo, de cuando el Señor vino, se encontró con él, se le reveló, lo dejó ciego y demás. Esos 30 o 40 segundos fueron suficientes para que 30 y 40 años de la vida de Pablo fueran totalmente diferentes. Y yo sé que un momento en la presencia del Señor, un momento en que atemos nuestros pensamientos a Jesús, van a hacer que todo el resto de nuestro año sea diferente. Amén. Amén. Y la segunda parte de este verso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí algo importante, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí lo que me gusta de esto es que si nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que necesita Dios para hacer las cosas nuevas? La respuesta está en la primera parte del versículo, porque dice, el que esté en Cristo. Dios no necesita tu pasado, Dios no necesita cuántos años llevas en la iglesia, Dios no necesita cuánto has diezmado, Dios no necesita cuánto quizá has leído la palabra.
si de verdad permanecemos en Cristo, Dios lo único que necesita para hacer las cosas nuevas es tu ahora. Entonces Dios transforma todo el pasado, y no es que borre el pasado, porque aquí no dice no, lo pasado pues se borrará, sino que dice sino todo tu pasado pues se va a quedar aquí, y Dios lo va a transformar y va a hacer cosas nuevas. Amén. Bien, y aquí algo importante: mucho del reto que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas pueden ser las personas. Lamentablemente es una situación dura. Y miren, a mí me gustaría que nos posicionáramos en una historia. ¿Alguien se recuerda de Mefiboset? Mefiboset era el hijo de Jonatán y era el nieto de Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a Mefiboset cuando tenía 5 años? ¿Verdad? Al enterarse de la muerte de su padre y su abuelo, pues lo sacaron corriendo, lo botaron, y pues lastimosamente él quedó lisiado. Entonces él podía haber tenido una historia, pudo haber tenido una trayectoria que seguramente fue muy difícil, pero a mí me gusta lo que veo reflejado acá, porque mucho de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, puede ser que estés viniendo a la iglesia, puede ser que estés sirviendo, puede ser que estés asistiendo constantemente o regularmente a la iglesia, pero realmente no hay un avance o no hay un cambio en tu vida. Puede ser que estés viviendo un tipo de parálisis como la estaba viviendo Mefiboset. Pero a mí lo que me gusta de la historia de Mefiboset es cómo vemos a Dios revelado acá en esta historia. Miren, después de que Mefiboset pues estaba quizá en lo más marginado, David recordó, ¿verdad?, la promesa que había hecho a Jonatán, y dijo: hay alguien de la casa de Jonatán que todavía pues viva, porque quiero traerlo y demás. Y después de que se hizo este cuestionamiento, pasó lo siguiente, lo cual se encuentra en 2 Samuel 9, 6 y 11. Y esto dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo no sé cuántos corazones que se sienten como un perro muerto hay en este lugar. Yo no sé, quizá muchas veces traemos acarreando ese sentimiento de lo que papá hizo, de lo que mamá hizo, de lo que una relación me dejó, de lo que un mejor amigo hizo, un abandono. Muchas veces no nos sentimos merecedores o no nos creemos capaces de lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Pero lo que me impresiona esta historia es cómo vemos a Dios, que a pesar de tu parálisis, porque Mefiboset estaba lisiado en su presente por algo que pasó en el pasado, y muchas veces así también nos pasa a nosotros. Algo que pasó hace muchos años está impidiendo que des pasos firmes hacia lo que el Señor ha dicho para tu vida. Pero la palabra del Señor, y aquí podemos ver que el Padre no le importa tu pasado, no le importa tu condición. Él te dice: ven, hijo mío, siéntate a la mesa conmigo. Bien, entonces hay muchas situaciones como la podemos ver acá. También recordemos la situación de la esposa de Lot. ¿Se recuerdan ustedes que Sodoma y Gomorra estaban en una condición que iba en contra de la voluntad del Señor, y el Señor iba a destruir la ciudad, y habían pocas personas que realmente eran dignas de poder ser salvas? Entonces vino Lot con toda su familia, pero ¿qué es lo que pasó con la esposa de Lot? Iba caminando, iba corriendo fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque ya la estaban destruyendo. Pero mientras ella estaba dando pasos fuera de la ciudad, hubo un momento en que ella volteó. Y el momento que volteó, pues es la misma condición. Se quedó paralizada, se convirtió en una estatua de sal. Y eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Líderes que estamos en esta casa, puede ser que aparentemente estás dando pasos hacia lo que Dios dijo, estás dando pasos hacia el monte que el Señor ha dicho para tu vida, hacia esas promesas, pero un solo instante en donde puedas voltear a tu pasado te va a quitar la libertad, te va a quitar ese impulso que llevas. Entonces nosotros podemos caer en este escenario, pero el Señor sabe que es necesario que permanezcamos en Cristo,
para que todas las cosas sean hechas nuevas. No volteemos al pasado. Yo sé que muchas veces cosas del pasado te están limitando para lo que está en el futuro. Quizás te estás perdiendo negocios por malos negocios que pasaron en el pasado. Quizás estás perdiendo relaciones por malas relaciones que tuviste en el pasado. Quizás estás perdiendo muchas oportunidades por todas las cosas que tuviste en el pasado. Pero el Señor quiere hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Amén. Y algo importante acá es que podemos meditar que muchas veces esas áreas de tu vida no necesariamente van a ser malas. Puede ser que nosotros las percibamos como buenas. ¿Y a qué me refiero con esto? Puede ser que hayan áreas de tu vida, áreas de tu pasado en la cual uno se puede sentir muy seguro, uno se puede sentir muy bien, se puede sentir muy cómodo con lo que estoy viviendo, con lo que he vivido. Pero esto te limita a lo que el Señor tiene para tu vida. Y miren lo que les pasó al pueblo de Egipto. Usted sabe que el pueblo de Egipto pues estaba cautivo en Egipto. El pueblo de Israel, perdón, estaba cautivo en Egipto. Después de que pasaron una serie de sucesos, pues Moisés vino y pues después de una serie de sucesos lideró al pueblo. El pueblo se fue al desierto. Y usted ha leído que el pueblo se quejaba mucho en el desierto. Pero yo quiero enseñarle algo que me pareció muy curioso en una parte de tantas quejas que el pueblo tuvo en medio del desierto. Y eso está en Números 11, 4 y 6. Y pongan atención a lo primero que dice este versículo. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, ¿qué me gustaría que meditáramos con esta historia? Es importante que no limites la libertad que Dios te quiere dar por la seguridad que puedes sentir. El pueblo de Israel estaba recordando todo lo que estaba pasando. O sea, prácticamente estaban diciendo, no nos importa ser esclavos, pero que queremos vivir a nuestra comodidad, queremos seguir a nuestra comodidad. ¿Y cuál fue el resultado de esa actitud? ¿Cuál fue el resultado de que vivieran de esa manera? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y toda esta generación que se quejó no conoció la tierra prometida. Una segunda generación, ¿verdad? Ahí estamos viendo la figura de que nuevas personas, de que nuevas actitudes, nuevas maneras de pensar tuvieron que levantarse para poder ver los propósitos y la voluntad de Dios sobre su vida. Tengamos cuidado con eso. Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Y hay personas aquí que yo sé que se sienten en un desierto, pero el Señor quiere recordarte que en ese desierto lo puede transformar para que hayan manantiales de agua, ríos de agua viva. Y alguien puede creer esta noche de que el Señor puede transformar su desierto en manantiales de agua viva. Amén. Entonces, no limitemos la libertad que el Señor quiere darnos con nuestra comodidad. Es posible que nos sintamos muy cómodos yendo en esta dirección, pero realmente puede ser que el Señor nos diga, no es para ahí, es para el otro lado. Pero yo estoy muy cómodo porque este camino es el que estoy acostumbrado y es difícil dar una vuelta de 90 grados y más difícil dar una vuelta de 180 grados para cumplir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y es importante que nosotros cuando nosotros queremos realmente y anhelamos esa transformación y dejar nuestro pasado, que accionemos, tal como decía el pastor la semana pasada. A mí me llama la atención cuando nosotros vemos el llamamiento de Eliseo. Eliseo, sabemos que hizo muchos milagros. Eliseo pues sanó las aguas, resucitó a un joven, fue el sucesor del profeta Elías. Pero me llama mucho la atención del llamamiento de Eliseo. ¿Qué fue lo que él hizo? Que yo sé que es lo que nosotros debemos hacer. El llamamiento de Eliseo se encuentra en Primera de Reyes 19. Entonces, en esta parte se narra de que Elías vino y tocó con su manto a Eliseo.
Eliseo ya sabía que esta acción era una acción que prácticamente le está diciendo, te estoy llamando para que vengas y sirvas a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Podemos ver en el versículo 20, después de que pasó esto, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Y dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Se dieron cuenta qué fue lo que pasó acá? Muchas personas o comentaristas dicen que probablemente Eliseo venía de una familia muy adinerada, que tenía muchos bueyes y por eso estaban trabajando la tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Dios le dijo, necesito que sigas mi llamado, necesito que vengas y persigas el llamado que tengo para tu vida? Dice que él fue, regresó a su casa, los bueyes que tenía para trabajar, los mató, los cocinó y los dio al pueblo. Pero ¿qué fue lo que usó para cocinar los bueyes? Las herramientas que él tenía para trabajar. Y muchas veces eso es lo que Dios pide en nuestras vidas, y también muchas veces es de lo que más cuesta, deshacernos de lo que nosotros tenemos para seguir lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, este acto es prácticamente Eliseo diciendo, Señor, yo olvido, dejo atrás, dejo en el pasado quizás lo que era mi vida, dejo en el pasado todo en lo que yo tenía mi esperanza, dejo en el pasado todo lo que yo tenía mi confianza, quizá mi fuente de provisión, en lo que yo me sentía seguro. Pero dejo esto para pasar una página de mi vida y poder seguir tu voluntad. Amén. ¿Se recuerdan que nosotros antes de esta serie estudiamos acerca de los héroes de la fe? Yo aquí mencioné varias historias y vemos que vez tras vez hay algo que las personas tuvieron que hacer para saltar esa página, dejar su pasado y realmente ser transformados a lo que Dios anhelaba para sus vidas. Yo creo que un héroe de la fe es aquel que deja de mirar para atrás y comienza a dar pasos firmes hacia adelante. Yo sé que el Señor anhela en nosotros, de cada uno de nosotros, que este año dejemos de mirar muchas cosas que están en el pasado y demos pasos firmes hasta adelante. Yo puedo hablar, no sé, podemos hablar de muchas personas. Vemos un Noé que, a pesar de nunca haber visto una gota cayendo del cielo, le creyó a Dios, dejó atrás los comentarios de las personas y dijo, Dios, yo te voy a seguir. Su mentalidad fue transformada y al final fue la única persona que se salvó del diluvio. Vemos también a un Abraham que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sígueme, y al final fue el padre de muchas naciones. Abraham fue una persona que también cambió su mentalidad. Dijo, no, Dios, yo te tengo que seguir, yo tengo que dejar todo esto de atrás para poder venir y aceptar lo que tú tienes para mi vida. También vemos a un José que, a pesar de la traición, a pesar de lo que sus hermanos, no miró su condición de huérfano, no miró su condición de esclavo, sino que siguió la voz de Dios, siguió la voluntad de Dios y fue próspero en todo lo que hacía. Vemos a un Moisés que, a pesar de tener la capacidad y las riquezas que el reino le ofrecía, dijo, no, necesito ir a mi pueblo, cumplir la misión, y fue la persona que Dios usó para libertad del pueblo de Israel. Vemos a un Gedeón que, a pesar de tener 300 personas, él no miró las más de 30,000 personas que lo dejaron atrás. Él no miró todo ese ejército que estaba detrás, sino que se enfocó en lo que Dios había prometido y logró vencer a los 135,000 madianitas. Vemos a un David que, a pesar de haber pecado, a pesar de haber ido en contra de la voluntad de Dios, y a pesar de haberse arrodillado, a pesar de que estuvo una semana entera suplicándole a Dios que perdonara su pecado y que dejara a su hijo con vida, y no vio la respuesta que él quería, cuando él se enteró de que había fallecido, él lo que hizo fue que se levantó, se limpió las ropas, fue a comer y dijo, no, si el del Señor es la vida, yo no puedo ¿quién soy yo para ir en contra de lo que el Señor quiere? Y lo más importante es que esa misma persona, vemos grandes personas en Hebreos 11, vemos grandes personas que Dios levanta, pero esa misma persona puede ser tú. Eso mismo Dios quiere hacer en tu vida en esta temporada, pero es necesario que dejes pasar,
que puedas pasar a la siguiente página de tu vida y hay algo que debes dejar. Y yo no sé cuál puede ser aquello que quizás muchas veces no se habla, que quizás está muy escondido en tu corazón. No sé, aquel dolor que pudiste sentir por algo que hizo papá, por algo que hizo mamá. No sé cuál es el dolor que pudiste sentir por aquella relación. No sé cuál es el dolor que pudiste sentir cuando hiciste una mala inversión que te dejó mal. No sé cuál es el dolor que pudiste sentir cuando todas aquellas personas se burlaban de ti por algo que pasó. No sé cuál fue, no sé qué es esa cosa o aquello que debes entregarle al Señor esta noche. No sé cuál fue quizá aquel episodio de muerte, aquella persona que te arrebató algo que tanto querías o algo que tanto necesitabas, pero que el Señor viene y te dice: necesito hacer cosas nuevas en medio de esta situación. ¿Qué tal si por un momento meditamos en aquellas cosas que no nos dejan avanzar, en aquellas cosas que necesitamos rendir delante del Señor para que podamos experimentar todas aquellas promesas que el Señor ha hecho, esas más de 3,000, 5,000 promesas que están en la palabra de Dios y que Dios quiere cumplirlas en tu vida?